no vemos al proyecto como un proyecto de diseño, vemos como qué tengo que generar yo en mi área para que al cliente le genere una lana, ¿no? Así de simple, ¿no? Es, ¿qué tengo que hacer yo para que el cliente venda una casa? Ok. Entonces, cuando el cliente vende una casa y le dices que su proyecto le costó menos de lo que vale la taza del baño, pues te lo paga con gusto, ¿no? O sea, es, oye, qué barato, pues sí, ¿no? Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo como invitado a Eduardo Espinosa. Eduardo es fundador y director del estudio Tipos Libres, el cual está ubicado en la ciudad de Querétaro desde hace 23 años. En cuanto a sus estudios, Eduardo es diseñador gráfico y cuenta con un máster en mercadotecnia. Y por otro lado, también es un reconocido promotor del diseño a nivel nacional. Paralelo a la dirección del estudio, es un organizador del Congreso Dejando Huella, convocando durante más de 22 años a más de 1000 diseñadores en la ciudad de Querétaro. Y en este episodio, Eduardo y yo platicamos sobre su trayectoria, sus reflexiones, su emprendimiento, la forma en que fue aprendiendo a cobrar y negociar de una mejor manera, hasta llegar al punto de construir su propia oficina y tener un equipo sólido que le permite estar creciendo e innovando constantemente. Si te dedicas a alguna disciplina creativa y has pensado en emprender tu propia agencia o estudio, definitivamente este es un episodio que no te puedes perder. Te dejo con Eduardo Espinosa. Pues bienvenido, Eduardo, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poquito de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir el día de hoy contigo un episodio. Ya te vengo siguiendo de hace rato. Vi recientemente una charla que tuviste en Logan Brands, donde hablas de cómo tu sistema para cobrar y todo, y se me hizo súper interesante. Y creo que pues merecía un episodio porque esa parte me voló la cabeza y creo que a muchas personas y jóvenes recién egresados o con algunos años de recién egresados, 4 o 5, les serviría muchísimo. Pero bueno, antes de iniciar, me gustaría comenzar este podcast preguntándote, para las personas que no te conocen, quién eres y a qué te dedicas actualmente. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. De verdad que me encanta hacer esto. Es como una nueva manera de ver el radio y que está tan creciente también. Y yo vengo de un padre locutor, entonces tengo una Ok. enorme nostalgia por todo esto, ¿no? Y me gusta. Yo soy un simple y mortal diseñador gráfico. Diseñador de la comunicación gráfica es el título correcto, que los títulos nunca me han gustado. Y después hice algunos pequeños estudios en ventas, un poquito de finanzas, como para poder aprender a manejar mi tarjeta de crédito básicamente. Y eso me llevó a finalmente estudiar una maestría en mercadotecnia, como para tratar de entender y no satanizar a la merca, que luego hay mucho pleito entre diseñadores y Sí. mercadólogos. Y al final eso me sirvió como para ver de una manera diferente el trabajo del diseño y tratar de hacer un negocio rentable, eh, primero para los clientes y por consecuencia para nosotros como estudio, ¿no? Entonces, ahora tenemos este estudio que se llama Tipos Libres y que casualmente ayer celebramos, nos apareció un recuerdo,
que hace 12 años fue cuando inauguramos ya nuestra oficina que construimos, Ok. pero el trabajo viene de 30 años atrás. Empecé siendo un freelance, empecé trabajando en una imprenta siendo estudiante. Es el, el, pues la primera reflexión que yo hago, no me gusta decir consejos, pero la primera reflexión que yo hago es que tuve la suerte y la necesidad de empezar a trabajar cuando empecé a estudiar diseño, y eso pues te complica un poco los tiempos, pero por otro lado aprendes muchísimo, y mi primer trabajo fue en una imprenta y ahí aprendí enormemente todo lo que sé ahora de esta parte de salidas, de negativos, de producción, y me clavé muchísimo y empecé a agarrar también un gusto por la parte del diseño como un producto final y no tan romántico, ¿no? Ya haber acabado algo de publicidad o algún libro. este, Como el hecho eh, de hacerlo tangible algo o cómo. Exactamente, ¿no? El poder ver que no todo se quedaba en un dummy de escuela, ¿no? Y que tenía que estar perfecto todo, porque si la regabas, pues echabas a perder el dinero de un cliente, ¿no? Ok. Entonces, eso creo que me hizo madurar muy pronto respecto a tratar de hacer las cosas bien, aunque estuviera en la escuela, ¿no? Y si no fui nunca el alumno más brillante en cuanto a mi creatividad, creo que sobresalía por la calidad con que entregaba yo estos dummies, que ahora es muy fácil hacer un dummy con calidad, pero pues antes todo era manita y todo era pincel de aire y estas cosas que ya ni se mencionan ahora en las escuelas, ¿no? Ok. Eh, Después me pasó lo que les pasa a todos los diseñadores, que antes de salir de la carrera yo sentía que ya sabía todo y que el mundo me quedaba chiquito, y tomé la decisión, no sé si mala o buena, ahora creo que buena, eh, de renunciar a esta imprenta que era muy grande y en donde yo podría haber hecho una carrera, Ok. y decidir empezar como freelance a trabajar, y me faltaba un semestre para egresar, y me empecé a dar de topes porque pues ya hacía yo las cosas medianamente bien, pero no sabía vender. Y entonces tuve que empezar a tocar puertas, literal, pues no había redes sociales, era como vendedor de libros, de enciclopedias, pues salir a tocar puertas, puertas, puertas. Eh, Tuve la fortuna de encontrarme con un cliente que me adoptó literalmente. Yo era muy joven, tenía 21 años cuando estaba ya Ok. vendiendo diseño. Y este señor, llegué a una obra en la calle de Insurgentes en la Ciudad de México, donde yo vivía y estudiaba, y estaban haciendo una cantina, y llegué en el momento justo en el que estaban decidiendo si iban a tener una marca o no, y me presenté, le caí bien y me dio la oportunidad de hacer el primer espantoso logo de mi vida. Hice algo terriblemente malo. Está en Insurgentes y Sonora, es un lugar que se llama el Sixties, que es famosísimo por el lugar, no por el logo. Este, y es curioso porque después de 30 y tantos años ahí sigue, ¿no? Y esta persona, yo creo que me vio joven y con muchas ganas, me empezó a apoyar mucho y me empezó a pedir todo, incluyendo cosas que sabía que yo no hacía, ¿no? Ok. Como ya Desde, tratándote como de- agencia. Sí, desde haces hasta encendedores y yo le decía todo que sí, y haces tapetes y yo le decía que sí, y haces servilletas, y entonces fui creciendo con él porque al poco tiempo abrió otro bar y al poco tiempo otro y al poco tiempo otro. Él venía de una familia pues ya con esta experiencia de lugares, y terminé a los 22, 23 años trabajando para 8 lugares de él, Ok. y literal era yo un chico muy afortunado económicamente. O sea, ya a mis 22 años y saliendo de la carrera, ya no solo no pagaba las cuentas en los lugares, ya era yo amigo de todos los meseros y del chino y del Willy, de todos los que están en la puerta. Y la verdad es que económicamente me iba bien, tenía yo ingresos para alguien que nunca había trabajado por su cuenta, era demasiado. Y me llegó en algún punto la reflexión y la madurez, porque me pasó lo que igual nos pasa a todos, que me empecé a caer gordo por la persona en la que me estaba convirtiendo. Me estaba yo volviendo demasiado fresa porque tenía yo un poder adquisitivo, Mm, pedante.
Y de repente hice un análisis y una autorreflexión y me di cuenta que mi trabajo realmente era bastante malo en cuanto a una calidad de diseño. O sea, que sí era vendible y que sí funcionaba para un lugar, para un table, para... Hice tables, hice muchas cosas, ¿no? Hice Ok. cantinas, hice bares, bohemios, eh, este, eh, y, y yo creo que de ahí viene mi gusto por siempre querer tener un bar, ¿no? Que afortunadamente ya se dio. Pero en algún momento hice esta reflexión de decir, oye, esto que estás haciendo realmente pues no cumple con estos conceptos teóricos que supuestamente te enseñaron. Y me empecé a cuestionar mucho qué quería hacer y si quería seguir haciendo lo mismo. Y me imaginé que en unos años seguiría yo haciendo lo mismo para más lugares y que seguramente sería muy rentable pero que no me estaba llenando profesionalmente. O sea, te estabas encasillando de alguna manera en ese rubro y al cliente le estaba gustando y te pudiste haber quedado ahí, pero ya si te comparabas afuera con otros diseñadores o con otro tipo de trabajo, tú te das cuenta que a lo mejor no estaba tan en ese nivel que te gustaría llegar. Claro, la verdad es que empecé a ser sumamente crítico con el trabajo y lo vuelves a hacer muy monótono, ¿no? Ujú, Ya lo haces de manera automática y al principio te emocionas porque es un dinero relativamente fácil y una vida ujú. padre, ¿no? Pues estar en antros y hacer cosas y todo esto. Pero después dices, no, hombre, qué flojera estar haciendo esto, ¿no? Y entonces yo pensaba de lo que a mí me gustaba, que era diseñar libros, que hacía yo en esta primera imprenta donde trabajé y periódicos, terminaba yo haciendo flyers para un evento de X cosa, ¿no? Y pues me salían bien, pero era como haber dado un paso atrás, aunque financieramente había dado 10 pasos hacia adelante, ¿no? Ok. Este, eh, pero bueno, me sirvió también para empezar a entender y a conocer que había otra vida, como que no era nada más la de estudiambre, ¿no? Sino que también pues podías comer 3 veces al día y comprarte un cochecito y un relojito y cositas tonteras al final, banalidades. Pero luego hice esta reflexión y decidí, sin más ni más, salirme de la Ciudad de México, y migré a la ciudad de Querétaro. No conocía yo Querétaro, no conocía a nadie en Querétaro, pero pensé que era una buena decisión porque podía ser quien yo quisiera ser porque nadie me conocía, ¿no? Y entonces podía ser yo un mejor diseñador, ¿no? Como reinventarme y contarme otra historia. Y en ese Y momento, entonces, perdón, en ese momento, o sea, con tu trabajo con este cliente que tenía varios bares y antros, o sea, ¿tú ya tenías también un equipo de trabajo o todo lo hacías tú solo? ¿Y cómo cortas esa relación? Porque me imagino que, o sea, o continuaste con esa relación en lo que te fuiste a Querétaro. no, es un buen punto. Yo hacía todo en mi casa, en un departamento que afortunadamente había yo logrado ya poder comprar. Ok, o sea, tus Eh, veintitantos. sí, y, y hacía todo en Corel 2, creo que era lo que había en esa época, y en una 486 con 4 megas en RAM o algo así, que era lo más pro que había, que era una basura, ¿no? Y una impresora Epson de color de inyección, o sea, lo que había, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo lo hacía yo solo y la verdad es que tenía yo esta vida típica del diseñador de que me hablaba el cliente a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana lo iba a ver y me dormía muy tarde y me levantaba tarde y era como, según yo, muy cool, pero pasó esto que no me gustaba y entonces este cliente, el licenciado Alberto Valls, que yo le tengo mucho, mucho cariño, realmente él fue como quien confió en mí, hablé con él, le dije, oiga, me quiero ir, muchas gracias. Y me dijo, ok, ¿y qué va a pasar? ¿Me dejas a alguien? Y dije, sí, le dejé a un amigo que al final nunca entendió las necesidades del cliente. Mm, Era un cliente muy exigente en el sentido de que pues él, sus tiempos eran de 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿no? Sus ujú. horarios de oficina, pues, Sí, y sí, había sí. que trabajar a esas horas. Al final creo que lo perdió. Ahí tengo una anécdota muy bonita. 20 años después del bar, del primer bar, su hijo me buscó para que hiciera yo un rediseño de la marca en el aniversario y a mí eso me llenó de alegría, se acordaba de mí y obviamente lo hice con mucho gusto y sin cobrar un peso, ¿no? Ok.
fue un gran detalle que se acordara de mí. Y de repente cuando voy a México, pues me gusta todavía pasar y tomarme la foto ahí porque pues ahí sigue, ¿no? Sí. Feo, pero ahí sigue. Y eso me ha hecho cuestionarme a veces qué tanto valor tiene realmente el diseño, ¿no? O sea, al fin, este bar lleva 30 años con el mismo logo y no ha tronado porque tenga un mal logo, ¿no? Es Ujú. horrible, por cierto, ¿no? Este, y bueno, llego a Querétaro. Yo había empezado a dar una clase en México, en la universidad, en la UAM. Y cuando llego a Querétaro sin conocer a nadie, me di primero con mis ahorritos unos meses de sabático, de regresar a la provincia y vivir un poquito en paz y reflexionar sobre lo mamilón que me estaba yo volviendo. Este, y entonces como hobby empecé a meter mi currículum en algunas universidades y como traía yo el currículum de la Ciudad de México, en la UAM, pues me abrió todas las puertas y empecé a dar muchas clases, que me encanta la docencia. Este, y, y después dije, ok, pero de la docencia no me alcanza, necesito empezar a buscar proyectos. Y empecé a tocar puertas, pero evidentemente no había muchos despachos hace 23 años en Querétaro. Había algunos, no tantos. Y tampoco había mucha cultura de diseño. Querétaro estaba empezando a explotar como una ciudad industrial, pero entonces los primeros proyectos que me llegaron, pues era casi lo mismo que yo estaba haciendo allá, Ok. ¿no? O sea, pero ya estaba yo dando una clase y entonces, literal, tenía yo por ahí a una alumna, a Estela Zárate, a la flaca, que así la conoce todo el mundo, que tenía como mucho interés en aprender y en preguntarme y le dije, oye, pues no quieres pues aprender conmigo en mi oficina. Me dijo que sí y entonces ella era mi conejillo de indias para hacer todos estos proyectitos que que yo ya no quería hacer, pero que nada más la supervisaba y la dirigía y ella era una buena escuela para empezar a aprender desde el software hasta composición y lo básico, ¿no? Ok. Este, y en esa medida, pues eh, yo siempre he pensado que no hay que decirle que no al flujo de efectivo y si alguien llega y te dice, oye, hazme un flyer, pues sí, me lo vas a pagar en efectivo, sí, te lo hago, ¿no? Y te lo hago en ese momento, media hora y vámonos y ya salió para la comida. Es flujo de efectivo que no buscaste. Entonces empezaron a caer ese tipo de cositas y ella las hacía y entonces ella se empezó a saturar y entonces invitó a una amiga, compañera de ella, a que le ayudara y entonces ya éramos tres y entonces ya necesitábamos una mini oficinita. No existía el coworking si no hubiéramos terminado en un coworking. Y empezamos en una oficinitita, haciendo, por un lado, proyectitos un poquito más interesantes y por otro lado, estas talachitas que nos caían de las carteleras del cine y revistitas y cositas así que ¿Y, ellas las hacían. y continuabas ahí en la docencia, aparte de Sí, ese emprendimiento? sí, no dejé de dar clases hasta hace algunos años, ahora regresé, pero siempre continué dando por lo menos una clase en alguna escuela, ¿no? Era como una manera de estar actualizado y sobre todo de conocer al gremio, a los maestros y, y de conocer también pues a los chicos y ver talento, ¿no? Ok. Ahí es donde surge también esta inquietud de hacer un evento, pero ese es otro tema, ¿no? El evento que hacemos, este, que fue hace 23 años. Y así se empezaron a dar las cosas y entonces después ya buscamos una oficinita más digna, que era una casita en el centro histórico, donde yo vivía y una parte de la oficina. Ok. Empezamos a crecer y entonces tuvimos necesidad de irnos a otra oficinita donde ya éramos cuatro. Después me asocié con un par de amigos. Tuvimos un estudio que es bastante reconocido aquí en la ciudad de Querétaro. Tuvo un despegue importante. Ellos eran muy buenos. Pero en algún momento no me gustó a mí lo que estaba yo haciendo otra vez. Entré como en esta crisis cíclica cada 5 años tal vez. Este, y decidí salirme y empezar otra vez de ceros, pero ahí ya no era yo solo, ya parte del equipo me dijo, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Yo me voy contigo. Digo, sí, pero vamos a empezar de ceros. Dijeron, no importa, ahí vemos cómo lo hacemos.
¿Y cómo Y fue, ahí, perdón, cómo fue ese proceso con tus socios también para manejarlo y con tu equipo para, pues, no sé, terminar en buenos términos? no terminamos en buenos Oh, términos. ok. La verdad es que hubo un distanciamiento, no hubo pleitos, pero hubo un distanciamiento en cuanto a nuestra amistad muy fuerte. eh, y sobre todo porque hubo como este divorcio de, bueno, ¿y con quién se quedan los niños, literal, ¿no? Y unos niños decían, pues yo me voy con Eduardo, y otros no, pues yo me quedo acá. Y yo no quería que ningún niño se viniera conmigo, pero al final también habían empezado a crecer conmigo. Y dije, ok, veremos cómo les hacemos. Y literal, ahí empecé otra vez de cero, y los primeros 2 meses, 2, 3 meses, les pagaba yo su sueldo a estas 3 personas Ujú. con mi tarjeta de crédito. Entonces, Ok, no tenías es- fondos suficientes entonces para... no tenía, o sea, porque uno de los acuerdos al salirme fue, quédense con todos los clientes, yo empiezo de ceros, ¿no? Porque al final esos clientes los habíamos construido entre todos, ¿no? Este, y empezamos otra vez de ceros, pero ahí sí, ya con una mentalidad diferente. Ahí tuvimos una primera reunión en el comedor de mi departamento, y les dije, a ver, hay proyectos que ya a mí no me gusta hacer, que a ustedes que ya los hicieron ya no les gusta hacer, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de andar buscando proyectitos, buscamos proyectotes para nosotros? O sea, al final, si te van a decir que no, pues te van a decir que no el chiquito o el grande. O sea, el no ya lo Ujú. tienes, ¿no? Y entonces empezamos a tocar puertas de corporativos medianos, y a los 2 meses de estar solos y de estar picándonos los ojos y de estar viendo qué Y hacíamos, pagando con tu tarjeta de y crédito. pagando con mi tarjeta de crédito la nómina, creo que ni se acuerdan ellos o no quieren acordarse. Eh, Nos abrió la puerta Grupo Santander, el Corporativo Santander. Y el Ok. Corporativo Santander, que tenía una agencia, me dijo, ok, pero yo solo necesito un cartel para los baños, para una campaña que nos van a hacer una evaluación de Great Place to Work, y Ujú. querían un cartel para el baño. Así, ¿lo quieres hacer? Dije, sí. ¿Cuándo lo tienes? Dame 2 días. Y me fui a la oficina, platiqué con ellos y dije, a ver, ya nos dieron esta oportunidad que vamos a entregar. Y yo regresé a los 2 días, no solo con un cartel, sino con toda una idea de cómo implementar una comunicación en todo el edificio, desde los protectores de pantalla, el café, los baños, los espejos, el estacionamiento, todo. Y había yo cobrado un cartel nada más. Ok. Eh, pero fue el tratar de dar siempre un poquito más, ¿Y qué ¿no? te dijeron? O sea, Me dijeron, wow, ¿no? Me dijeron, oye, esto está increíble. ¿Por cuánto cuesta esto? Le dije, no, yo te cobré un cartel, pero esto es lo que puedo hacer con mi equipo. Para no hacerte la historia muy larga, nos firmaron una iguala mensual, y fue una iguala mensual que hace 18 años tal vez eran 50,000 pesos, que para nosotros era muchísimo dinero, ¿no? ok. Y nos alcanzaba para el sueldo de todos y para ir pagando poco a poco las compus nuevas. O sea, realmente fue un gran cliente. Ok. ¿Y cómo fue, digo, si nos podrías platicar, cómo fue tu acercamiento hacia ese cliente y ese proceso de tocar la puerta y cómo llegar con alguien, porque es importante llegar con el tomador de decisión para que así te contraten y no con alguien que esté como muy abajo? Entonces, ¿cómo fue más o menos? Eh, como aquí es el corporativo, que es el corporativo que controla todo, el búnker, es donde pasan todas las operaciones de crédito de Santander. Ujú. este, eh, Nosotros investigamos con quién nos podíamos contactar, y pensamos que la persona más indicada era el de recursos humanos, porque era quien llevaba la comunicación interna, ¿no? Entonces, así fue como estuvimos llame y llame y llame, llamadas en frío. Este, quiero presentarme, y llega un momento en que te dicen, ay, ya, güey, ven, ¿no? O sea, ya deja de llamar, por favor, ¿no? Y así fue como llegamos. Ahora hemos mejorado mucho nuestra estrategia de ventas, pero realmente fue de insistir y de ser un necio, de querer que te escuchen.
y con ellos la verdad es que aprendimos muchísimo. Eh, y es que a veces los diseñadores no nos damos cuenta de la información que nos llega de nuestros clientes, ¿no? De repente nada más hacemos las cosas y las pasamos y que queden muy bonitas. Ujú. Y dentro de esto, y digo, yo he tratado de ser bastante ético, pero al final yo decía, a ver, si nos están dando información para hacer una campaña de cómo tratar bien a los empleados para que ellos den el 100%, en algún momento dije, ¿qué pasa si esta información que yo estoy leyendo la empiezo a aplicar en mi equipo de trabajo, Mm, ¿no? Y entonces, toda esa información de estos estudios que ellos hacen para que los colaboradores estén al 100%, lo único que yo hice fue empezar a aplicarla en los tres que éramos, ¿no? O sea, en los cuatro que éramos, y empecé a poner reglas que hasta la fecha siguen, ¿no? ¿Cómo Que qué es tipo de reglas? tener un horario, ¿no? Que es, entran a las 9 y salen a las 6:30, tienen 2 horas para comer y los viernes trabajan mediodía, ¿no? O sea, hasta las... Es más, los viernes ni trabajan, vienen, pero ni hacen nada. Este, y que tuvieran una vida afuera del trabajo, ¿no? Que pudieran llegar a su casa, cambiarse y salir a cenar con su novio o su novia, que pudieran ir al cine, no importaba si fuera lunes o martes o miércoles del 2x1 que antes había, que tuvieran tiempo para eso. Y también porque, recuerda, estábamos trabajando en mi casa, en mi depa, y mi depa era comedor y oficina y todo esto, y que yo también pudiera tener una vida después de las 6:30 en mi Ok, casa, ¿no? sí, claro. Eh, Este, y así fue como empezó. Y entonces este cliente nos empezó a abrir puertas porque tenía mucha relación, apoyaban mucho al TEC de Monterrey y en estas relaciones de trabajo que hacíamos, que de repente nos tocaba diseñar algo para el grupo, pero que lo iba a ver el TEC, nos recomendaron con el TEC y entramos a trabajar con el TEC de Monterrey durante muchos años. Ok. Este, y lo que empezamos a hacer para Grupo Santander gustaba tanto, era toda la comunicación interna, que de repente ya estábamos haciendo para Chile, para Alemania, para España, y todo lo que estábamos haciendo aquí se iba para allá, ¿no? Este, y en ese ir y venir, Ana, una de las chicas, conoce a una persona en la Ciudad de México y esta persona le dice, oye, estamos cotizando una página web para nuestro corporativo y necesitamos presentar 3 cotizaciones. Eh, Quieren presentar una. Y yo sabía que literal era el patito feo, o sea, era el que iba a llenar el requerimiento de 3 cotizaciones. Estaba eh, eh, Admira Brand, que es un grupo de Alberto Juárez, que es un gran diseñador, estaban ellos, y que ellos en ese entonces traían Liverpool y traían un montón de cuentas. Estaba Grupo W de Miguel Calderón, que era el monstruo en ese entonces de la web, ¿no? Y que seguramente ni les iba a interesar ese proyecto por el tamaño. Y estábamos nosotros en Querétaro con el patito feo del proyecto, ¿no? Cuando nos dijo esto, me senté con el equipo y dije, necesitamos llegar y mostrar que somos capaces de hacer algo padre. Obviamente estas 2 agencias, muy buenas, muy reconocidas, ahora amigos, pues yo sabía que iban a llegar a presentar portafolio, ¿no? Ujú. Literales, hacemos esto, esto y esto. Y nosotros pues no teníamos ni portafolio, ni teníamos páginas web, ni sabíamos hacer una página web. Este, y entonces dije, a ver, pero ¿cuál es el problema que ellos tienen? ¿Cómo, cómo les pueden interesar mis servicios? Y encontré que tenían ahí una bronca con su página, ¿no? Que estaba totalmente desactualizada. Obviamente te estoy hablando de hace 14 años en donde la tecnología de web era totalmente otra, ¿no? A lo que es ahora. Y entonces contraté a un programador como freelance para que me ayudara en este proyecto. Me fui a la cita desde Querétaro. Este, Llegué sumamente puntual y les dije, miren, yo no les quiero mostrar mi portafolio, no les dije que no tenía. Este, eh,
estuve pensando en cómo ayudarlos y creo que lo que ustedes necesitan es un administrador que les permita tener su página actualizada al momento. Y entonces les mandé un mensajito por teléfono y les dije, miren, voy a tomar una foto, tomé una foto ahí, la mandé por correo, que ya había, y aquí la subieron y la página se actualizó de un demo que hicimos. Les dije, esto podemos hacer por ustedes, ¿no? Ok. Cualquiera de sus brokers, cualquiera de sus brokers puede salir, tomar una foto, llegar a un Starbucks y subirla en su compu y la página va a estar actualizada. Y vi la cara de los directores y del de sistemas de wow, y dije, ya la hice, ¿no? Salí de la oficina, obviamente me llevé mi único traje que tenía, mi mejor camisa, porque iba yo a este corporativo. Es la quinta inmobiliaria más grande del mundo. Ok. Es la número uno de México. Y cuando salí, me hablaron de la oficina y me dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Éramos cuatro. Dije, miren, no sé si nos den el proyecto, pero sé que podemos entrar a las grandes ligas, ¿no? Y pasó una semana, nos llamaron y nos dijeron, Eduardo, el proyecto es de ustedes, vamos con ustedes. Súper Y ahí bien. empecé a meterme al mundo corporativo y al mundo inmobiliario y fue un proyecto que cobré, que nunca me imaginé que podía haber cobrado algo así por una página web. Literal, le eché números, le eché más números, y cuando llegué al número final, lo multipliqué por dos y dije, esto voy a presentar, ¿no? Y a Ese ver fue el si... método. Ese fue el método, ¿no? Así de, ¿cuántos somos? Tantos, ¿cuánta nómina tenemos? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Por el doble de utilidad y por el doble para que nos quede para algo, ¿no? Y así lo presenté y nos lo dieron. Y eh, funcionó, quedamos muy bien, contraté al programador, aprendimos, lo hicimos muy bien, la verdad es que le dedicamos muchas, muchas horas eh, y fue un éxito. Tuve la suerte de que esa página la presentaron en la convención en Las Vegas del corporativo, les gustó y la implementaron a nivel global y llevo casi 14 años trabajando con ellos. No me han cambiado en ese tiempo. Entonces se volvieron un cliente muy leal. Es curioso porque el único que queda en esos 14 años del corporativo soy yo. O Ok, sea, ha pasado. han pasado todos los directores, cambiado los directores de marketing y el único que sobrevive soy yo. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Y Este, cómo le has hecho para tú mantenerte durante 14 años? Porque creo que el promedio es que los clientes cambian como que máximo como cada 3 años de agencia. ¿Sabes qué ha pasado ahí? Que como son puestos quienes toman las decisiones y demás, son puestos de un alto nivel y que normalmente se van moviendo a competencias, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llega el otro, dice, ok, ¿y esto quién lo llevaba? Ah, pues lo llevaba tipos, pues a ver, háblales y que lo siga haciendo. Y ya les Mm, mostramos lo que hemos hecho y dicen, ok, sigue, ¿no? Ya no me meto en broncas de buscar, sigue, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? Cada vez les hacemos menos, pero siempre piden algo por lo menos al mes. Así sea una cosita chiquititita, pero ahí estamos, ¿no? Y también nosotros entendimos que ya no hay mucho que hacer, o sea, ya es, ¿no? ok. O sea, sí, sí hay que hacer, pero ya no es tanto, pero ahí seguimos, ¿no? Y, y eso nos empezó a abrir muchas puertas en el ramo inmobiliario, porque ya traíamos al grande, que es un modelo de venta, es a partir de un caso de éxito. Y entonces, como teníamos este caso de éxito, nos empezó a abrir.
muchísimas puertas en el ramo inmobiliario. Y es como, pues si yo ya trabajo con este grandote y ya pagó él la curva de aprendizaje, imagínate lo que puedo hacer por ti, ¿no? Ok. Y entonces nos empezamos a llenar de proyectos inmobiliarios y aprendimos mucho del medio, muchísimo, es un medio muy particular. Y entonces empezamos a crecer y llegó un momento que dije, bueno, pues ya sale para hacer mi casa, ya sale para hacer una oficina y decidimos hacer una oficina. ¿Después de Es- cuánto tiempo, más o menos, que estuviste ahorrando ajá, lo de la utilidad, pues, de los clientes? eh, la oficina nos tardamos en hacerla, o sea, te digo que ayer nos salió que hace 12 años inauguramos la oficina y la oficina nos tardamos 2 años en hacerla. Entonces, hace 14 años eh, empezamos con la obra de la oficina y al mismo tiempo empecé con la obra de mi casa. Eh, ¿Por qué? Porque éramos un equipo relativamente pequeño, ellos ya tenían un sueldo bastante digno y yo tenía ya un montón de igualas. Mm, Entonces ya había liquidez para poder ir pagando las dos obras, ¿no? Al mismo tiempo. Este, y, y así fue como nos cambiamos acá. Éramos como chícharos en la oficina porque es un espacio bastante amplio. Son como 400 metros de oficina ok. y éramos como 4 o 5 pelados y después, oye, pues necesitamos a alguien más. Llegó alguien más que eran alumnos, llegó otro alumno, después llegó otro y así nos convertimos en esto que somos ahora, ¿no? Que somos 14 personas. Ok, ¿y o sea, lo platicas y creo que podría ser el sueño de cualquier persona o diseñador, como que pongo mi agencia, la construyo, o sea, la construiste, no compraste Ujú, así literal, entonces eso está muy padre porque la haces de acuerdo a tus necesidades y también tu casa. ujú. ¿Qué fue la cosa clave para poder lograr eso? O sea, ¿evolucionó tu proceso de ventas, tu proceso para cobrar? O sea, ¿qué fue para que te diera esa estabilidad económica y que pudieras lograr eso? Creo que lo que nos empezó a posicionar fue, y esto se lo debo, la verdad es, a estos clientes corporativos, por un lado Santander, por otro lado estas inmobiliarias grandes, Ujú. que, que son personas que si te dicen que tienen 15 minutos un viernes a las 12 del día, son 15 minutos un viernes a las 12 del día. O sea, no puedes llegar tarde y no puedes tomarte 20 minutos, ¿no? Y es cuando empiezas a entender que estos cuates, su hora vale un montón y que te están dedicando 15 minutos. Y entonces empiezas a profesionalizarte. Y creo que eso fue algo que entendimos nosotros muy bien, de tratar de ser lo más profesional posible. Y todo eso lo aprendimos de estos documentos que traíamos de este otro cliente, ¿no? De, a ver, no molestes a tu gente después de su hora de oficina. Si dices que vas a mandar una cotización mañana, mandas una cotización mañana. Si te llaman por teléfono, respondes. Si te mandan un mail, lo contestas y lo contestas bien. Hola, buenas tardes, lo redactas y empezamos a profesionalizarnos y eso es lo que valoran estos corporativos, trabajar con un estudio de diseño que sea sumamente profesional, porque lamentablemente la fama que tienen los diseñadores es que son absolutamente irresponsables, ¿no? Y entonces te das cuenta que el diseño pasa a segundo término. Y no es que el diseño no importe, lo tienes que hacer bien porque es lo que ellos necesitan y es porque es lo que ellos esperan. O sea, ellos esperan que el diseño esté bien, pero lo más importante es el nivel de servicio que les das, ¿no? Ok. Y entonces cuando tú les das este nivel de servicio, te das cuenta que para ellos el precio no es importante, porque aparte no lo pagan ellos, ¿no? Lo paga el corporativo. Entonces, la factura que metas te la van a pagar, ¿no? Eh, Siempre y cuando sea un precio justo y razonable, ¿no? Ujú. Y entonces eso nos empezó a que tuviéramos credibilidad, ¿no? Creo que esa es la palabra. Y tratábamos de ser congruentes o tratamos de ser muy congruentes. Es decir, a ver, si me estás contratando y me estás confiando tu negocio, ya seas un corporativo o ya seas una pyme,
pues lo menos que puedo hacer es tener respeto por ti y tratar de hacer las cosas bien y no al cuarto para las 12, Ujú. pensarlas y entregarlas en tiempo y forma, ¿no? O sea, y esto es algo que después aprendí de Miguel Calderón, es de Grupo W, Mike, es dar siempre un poquito más, ¿no? Y siempre damos un poquito más, siempre superamos las expectativas de lo que espera el cliente. Ok. Un poquito, siempre es dar un poco más y eso es lo que nos ha funcionado. Y por otro lado, tratar de ser organizado. Creo que el primer consejo, por decirlo de alguna manera, la verdad es que la palabra consejo no me gusta mucho, pero es a los freelance, es que se pongan un sueldo, ¿no? O sea, es ponte un sueldo. El sueldo que tú quieras, pero que tú sepas que lo puedes generar, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ok, tiene que ser un sueldo razonable y Ujú. acorde a mi calidad de vida. ¿Vas a querer más siempre? Pues sí, pero ponte un sueldo razonable. Y sí o sí tienes que cumplir esa nómina. Sí o sí. O sea, no es de, uy, pues a ver si sale, no salió, bueno, el otro mes me repongo. No, es sí o sí tienes que llegar a la nómina. Y más cuando empiezas a tener un equipo. Y entonces cuando empiezas a tener un equipo de trabajo que te está dedicando su tiempo y que lo está haciendo bien, pues no les puedes decir, oye, hoy no salió, ¿no? Es sí o sí, tienes que pagar. Y entonces empiezas a administrarte, y es una administración sumamente básica, pero empiezas a decir, a ver, ¿cuánto tengo por cobrar? ¿Cuántos proyectos tengo que hacer para llegar a este número? ¿Y cómo voy a repartir este botín, no? Tanto para este, tanto para este, tanto para este, tanto para la oficina, siempre debe haber un colchón para la oficina, ¿no? Y tanto para mí. O sea, y tanto para mí es un sueldo. O sea, no es, entraron 100, sobraron 50, pues vénganse para acá. No, es, yo agarro mi sueldo y se queda en la cuenta de la oficina, ¿no? Y trato de respetar eso. Ok. Entonces, digamos, o sea, cuando en la etapa en la que estabas construyendo tu casa, ese dinero que sacabas para la construcción también de tu casa, ¿ese lo sacabas no únicamente de tu sueldo o marcabas una línea, pues, entre lo de la agencia y tu sueldo para esa construcción? En el caso de la oficina, que era un sueño que teníamos, sí era el paga los sueldos y lo que sobre a la oficina Ok, y una parte a mi casa. ok. Ahí sí era porque era el objetivo. Ujú. Y el objetivo era hacerlo en 2 años, ¿no? Ok. Ahí sí, y fue de todo lo que entre es oficina, 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 oficina. Todo, ¿no? Y después eran muebles y después esto, ¿no? Eh, pero por otro lado, también el empezar a trabajar con constructoras, con inmobiliarias y demás, pues me fue generando relaciones, arquitectos, tengo unos amigos que están aquí enfrente, arquitectos, eh, que les decía, oye, estoy haciendo mi oficina y si yo te apoyo con tu chamba, tú cómo me apoyas. Y entonces me Mm, decían, ok, pues yo te mando el acero y me lo das al costo, ¿no? Pues mira, tenemos tantos materiales que te podemos dar al costo y luego me los pagas o me los pagas con trabajo. Y ok. así fue como, Hacías como más trueques, pues. mucho, mucho, ¿no? O por lo menos, oye, sí, pero pues, te lo voy pagando con chamba, ¿no? Sí, y, ok, yo te pago una parte y luego la otra y vemos. Y así fue como la hicimos, y la verdad es que pues sí nos quedó bien. Ahora vas a decir que sangrón, pero yo quería, y estaba en mi cabeza, tener una oficina que cuando un cliente llegara, yo siempre invito a los clientes a mi oficina, siempre les digo que conozcan la oficina y vienen. eh, pero lo que yo quería es que cuando un cliente llegara a la oficina, la viera y dijera, wow, estos son caros. O sea, eso quería que pensaran. Y no somos caros, la verdad es que no somos caros. Somos justos y equitativos. Pero yo sí quería que llegaran y vieran y dijeran, órale con estos, ¿no? Porque eso te da credibilidad, Ok, ¿no? Te da pues a estos no les va mal, ok. ¿no? Y si les va mal es porque hacen las cosas bien, ¿no? Y eso tiene que ver con otros temas también, ¿no? Que yo siempre les digo aquí, oigan, laven sus coches, ¿no? O sea, que se vea que no traen una carcacha, o sea, que se vea y a lo mejor es puro bluff, pero yo siempre digo, pues es parte del disfraz y de la imagen que te tienes que poner porque vendes imagen, ¿no? Y si nosotros vendemos imagen, pues hay que tratar de que se vea un poquito de imagen y que no somos, eso sí te lo puedo asegurar,
el típico estudio de creativos donde está todo desordenado y todo tirado y todo. No, aquí todo está ordenadito y todo funciona y somos más una empresa de diseño Oye, ¿y que... cómo le hacías entonces? O sea, porque hace 14 años que tienes apenas la oficina y creo que tienes ya un 32, creo, de trabajando, ¿no? Que trabajan en tu... ¿Cómo sustituías ese bluff o esa fake it until you make it, pues, cuando no tenías un espacio? Lo que hacía era siempre ir a las oficinas del cliente, ahí sí, Ok. siempre, siempre ir a las oficinas del cliente, aunque trabajábamos, después de mi depa, terminamos rentando todos los cuartos de servicio del edificio donde estaba y lo hicimos oficinita. Ok. Y estaba muy coqueto, muy love, y ahí sí ya iba uno que otro clientecito, pero estaba todavía medio X, pero ya parecía un estudio de diseño, ¿no? Ok. Previo y era muy barato porque eran los cuartos de servicio literal que los unimos del edificio. Este, pero tratábamos pues, de ir siempre a atender a los clientes, ¿no? Y de ahí surge esta idea de cuando hagamos la oficinita, pues que esté coqueta y que apantalle, ¿no? Y la verdad es que es una construcción muy básica, pero muy bien planeada, con diseñín. Y esa era la intención, ¿no? Y nos funcionó de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo el empezar creo que el éxito que hemos logrado, es que hemos tratado de ser de verdad sumamente profesionales con las entregas, con lo que presentamos, cómo lo presentamos. Eh, no cuidamos los centavos, ¿no? Eso es un tema en los presupuestos. O sea, nosotros no somos un estudio que si dicen, oye, pero hay que volver a imprimir los dummies, uy, pero son carísimos, güey, no importa, imprímelos. O Ok. sea, lo que cueste, que queden bien, ¿no? Hay que usar, no somos de los que, y si lo hacemos así, no, mándalos a Indigo, que te los encuadernen, o sea, que se vea que hay un dummy sumamente profesional, ¿no? No vayas a Office, ¿no? Este, y si un cliente te dice, oye, pero necesito que me los mandes por paquetería, mándalos por paquetería, empaquétalos bien. O sea, no estamos pichicateando los 500 pesos que te puede costar mandarlo, ¿no? Ya te llegó, ya, ¿no? La factura después te desquitas. Pero no somos que lo he visto con muchos estudios. Oye, y en esta cotización que me diste, ¿me puedes hacer una lona de bienvenida? Ah, no, esa no estaba Sí. considerada. Te hago lo que quieras, hombre. O sea, Pero, si ya te cobré el concepto y hay que hacer 10 lonas, te hago 10 lonas. Y si son 20 te hago 20. Total, las hace el practicante, no las hago yo. ¿No? O sea, ya cobramos el concepto. Lo demás es una talachita que cuánto te puede llevar, ¿no? Entonces, ok, eso les gusta. pero cuando haces tus cotizaciones, contemplas como que el cliente te puede llegar a pedir esos pormenores, digamos. Más bien cuando planeamos el proyecto, contemplamos que el proyecto va a necesitar esas cosas en algún momento, Ok. ¿no? Y a lo mejor el cliente después no las ocupa o no cree que las necesita y nosotros le decimos, oye, pero ¿no has pensado que tus vendedores necesitan una presentación para sus iPads? No, bueno, pues aquí está, ya la hicimos, ¿no? Ok. Y no has pensado que valdría la pena que entregaras tus escrituras en una carpeta de piel súper padre con el logo grabado porque te están comprando una casa de 3 millones. No, bueno, este es el proveedor y aquí está el diseño, ¿no? O Ok. sea, como que Vas un paso tratamos, adelante, pues. tratamos de adelantarnos siempre y de pensar en el proyecto. O sea, es que no vemos al proyecto como un proyecto de diseño, vemos como qué tengo que generar yo en mi área para que al cliente le genere una lana, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que el cliente venda una casa? Ok. Entonces, cuando el cliente vende una casa y le dices que su proyecto le costó menos de lo que vale la taza del baño, pues te lo paga con gusto, ¿no? O sea, oye, qué barato, pues sí, ¿no? Entonces es como tratar de dar un poquito más. ¿Cómo le haces para que todo tu equipo, o sea, trabaje o dé ese extra igual que tú? O sea, de qué manera tú estableces esa cultura en tu oficina? Creo que se dio a raíz de que hay
de que tanto Ana como la flaca llevan muchos años, literal, las agarré en su formación y fue parte de su aprendizaje y ellos lo han permeado a todos los que llegan, ¿no? Y entonces es parte de, o sea, no es el, ¿y por qué no lo hiciste? O sea, es parte de el trabajo hacer esto y esto y esto. Y cuando llega, siempre tenemos practicantes, por ejemplo, para abrir el espacio a que aprendan, es, oye, cuando hagas este proyecto tienes que pensar en esto, en esto, en esto y en esto, ¿no? Y a lo mejor tu proyecto no se queda, ¿no? Porque no, a lo mejor no se lo vamos ni a presentar al cliente, pero cuando tú nos lo presentes a nosotros, debes de considerar esto, esto, esto y esto, para que no se queden solo con el loguito, digamos, sino que generen todo el concepto de comunicación, ¿no? Y obviamente hemos aprendido a trabajar absolutamente en equipo, entonces eh, hay una cultura de, de mucho aprendizaje y una cultura de compartir el conocimiento. Entonces, y cosas tan sencillas como que hay uno que cada semana manda la página de la semana, ¿no? Que es la que hay que ver, ¿no? Hay otro que hace esto, hay otro que dice, oigan, ya descubrieron que se hacen esto y esto con las teclas, pasa esto, Mm, o sea, y lo puedes hacer más rápido, ¿no? O sea, hay muchísima comunicación en el proyecto. Y ya después que se genera el concepto, ya se arma un equipo de 2 o 3 personas que lo desarrollan todo, ¿no? Y antes de presentárselo al cliente, nos lo presentamos a nosotros. ok, Y como un nosotros, ensayo. sí, y nosotros somos súper críticos y súper bullying. Y hoy nos presentamos un proyecto y hay 3 propuestas y las 3 propuestas están ya a nivel de presentación. Ok, O sea, tres buenas o sea, opciones, pues. sí, pero ya terminadas, ya el PDF terminado con el logo de tipos casi, casi, ¿no? Y de ahí decimos, ok, vamos a presentar esta. Y ya. Y nadie sufre y nadie llora, ¿no? Porque lo consensamos entre todos de hoy, sí. Y si a esta le movemos esto y si a esta agarramos de acá, ¿no? Pero sí trabajamos muchísimo en equipo, trabajan mucho en equipo. La verdad es que yo nada más me paro y veo y digo, ah, está padrísimo y me siento orgulloso, ¿no? Ok. Y ya. Por ejemplo, ahorita digo, te iba a preguntar, pero justo mencionaste que hay dos personas con las que ya has colaborado, dos colaboradoras que llevan más de 20 años trabajando en la oficina. Ujú. ¿Cómo le haces para retener talento por tanto tiempo? Yo más bien quiero que se vayan y no se van. No, no, la verdad es que tengo la fortuna de generar un equipo y un ambiente de trabajo en el que literal nadie se quiere ir. Este, los que se han ido ha sido porque o han decidido poner su propio estudio o se han cambiado de ciudad, o de plano quieren hacer otra cosa, o por cosas muy particulares, y los menos porque no han dado el ancho, lo menos. La verdad es que han sido muy poquitos. Y no es por una carga de trabajo o una presión de trabajo, la verdad es que tratamos de no estar ni cargados ni presionados. Es un ambiente de trabajo muy, pues muy amigable, muy de disfrutar las cosas, y creo que pago bien. O sea, creo que soy justo con los sueldos y sobre todo creo que trato de que siempre vayan aumentando su calidad de vida, Ok. que cada vez vivan mejor ellos, como cada vez he logrado vivir yo mejor, ¿no? Y entonces es como una especie de, pues de ser justo y equitativo respecto al equipo de trabajo. Y todos saben que en la medida que se comprometen y se entregan, o sea, aquí no es que haya un tabulador de nómina, o sea, sí hay, por supuesto, diferentes ingresos, pero el que entra sabe que si se ponen las pilas, al rato puede alcanzar o superar al otro. O sea, depende mucho de su trabajo y su desempeño, ¿no? Ok. Y Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, como lo de la calidad de vida, que te preocupas por ellos, desde el principio, desde que iniciaste, ¿ya te lo cuestionabas? ¿O es algo que en cierto nivel que llegó ya a tu empresa que dijiste, ok, ya vivo desahogadamente, o ya alcancé este nivel, puedo ofrecer más? ¿O cómo lo fuiste construyendo? desde que decidimos salirnos, nosotros 3 que éramos,
Eh, Nunca me vi como el jefe, la verdad, más bien, bueno, sí, el líder del que toma algunas decisiones, pero era más como los tres mosqueteros, ¿no? De a ver qué hacemos para que nos alcance, qué hacemos para que, ¿qué quieres? No, pues a mí me encantaría un coche, ¿qué hacemos para que puedas tener tu coche, ¿no? ¿Qué hacemos para que puedas tener una Mm, casa? ¿Qué hacemos para...? Entonces es como tratar de motivarlos y empujarlos, o sea, pero siempre, o sea, siempre he tratado de, tengo muchos colaboradores que su primer viaje al extranjero lo han hecho aquí, ¿no? Y ha sido mucho por, oye, vamos a ir a tal lugar, no tengo pasaporte, pues ve y sácalo, ¿no? Estaría padre que fueras. O sea, eh, trato como de que se den cuenta que hay un mundo afuera y que ese mundo cuesta, ¿no? Y que puedes tener acceso a él si haces bien las cosas, ¿no? Y que puedes crecer en el estudio. Entonces, prácticamente ellos se sienten parte del estudio, y yo siento que el estudio pues, son ellos. Entonces, los cuido. Oye, que hay un concierto. Ah, pues ve. No, no tengo boletos. Ah, pues los compramos, ¿no? Y ve, y ahí luego me lo pagas o te lo descuento, o a ok. ver qué hacemos. Oye, que salió este viaje el fin de semana. Pues ve, está padrísimo, no te lo pierdas. ¿Tienes pendientes? No, lo termino y ya, ¿no? Como que ese tipo de cosas. He orillado mucho a que den clase, porque el dar clase, pues no dejas de aprender, de preparar. Y entonces yo sé que cuando se van a dar una clase, ahora son virtuales, pero cuando se van a dar una clase, pues sé que es un tiempo que yo estoy pagando, ¿no? Les digo, a ver, a Mm, ti te pagan 100 pesos por dar la clase y a mí me cuesta 200 pesos que te vayas una hora, pero no importa, te ayuda a tu crecimiento, ve, dala, aprende, tienes otro ingreso y yo no te voy a descontar esa hora. Regresa y aprendes y aplicas lo que aprendiste y después sacas la chamba, ¿no? ok. Entonces, entonces es como, pues tratar al equipo como si fuera yo, ¿no? O sea, como yo me trataría. Este, Creo que esa es la regla, y es una regla muy simple y muy básica, o sea, es que todos vivamos bien, pero sí que todos sepan que las cosas cuestan, ¿no? O sea, no es, cuando te dicen, oye, ¿cuánto gana el que acaba de entrar? Ah, el que acaba de entrar gana una madre, pero no se va a quedar ganando una madre. O sea, gana una madre para que entienda lo que es ir creciendo poco a poco. Es lo que te iba a decir, que a como lo cuentas, me imagino que llevas transparencia en los sueldos, incluyendo el tuyo. ¿Cómo le Total. haces para que no haya ese como conflicto de intereses entre el mismo equipo? Que a lo mejor en tu caso, o sea, lo entienden, ah, pues él es el jefe y por lo tanto va a ganar más que el resto. Pero en el caso de que ya son como más iguales, cómo se maneja? Se maneja por la experiencia y la calidad con que resuelven, y eso es evidentemente muy notorio, ¿no? Ok. Eh, y también se les reconoce, ¿no? O sea, hay quien de repente tiene un aumento del 15%, del 20%, ¿no? O sea, tratamos de que siempre haya un aumento, siempre, por lo menos del 5%, aunque casi siempre es del 10 cada año, para estar arriba de la inflación y no digan que no les alcanza. Ok. Eh, este, pero sí, también de repente es como, no, pues y es que como trabajamos mucho en equipo, de repente sí es, oye, no manches, lo está haciendo re bien, ¿no? Entonces, pues lo está haciendo re bien, tengo un sistemita de a ver cuántos proyectos hizo, cuánto lleva, cuánto generó, oye, pues sí, le tocó un momento, ¿no? Y, Ok. y pues le toca un poquito más. Entonces, no, me parece que no hay, todo el mundo siempre quiere ganar más, pero también es, pues sí, mi rey, pero ¿cuánto estamos generando, no? O sea, ¿cuánto están generando tus proyectos, no? ¿Quieres ganar más? Hagamos más proyectos, ¿no? Metamos más proyectos, busquemos más proyectos. Este, entonces hay como en ese sentido mucha transparencia, y la verdad es que no soy o sea, no me quedo con el botín, y es evidente. O sea, yo siempre les digo, pues sí, yo siempre voy a ganar más que ustedes, pues porque yo hice esto. Si ustedes quieren ganar más que yo, vayan y pongan su oficina y pongan, pero
vamos a tratar de que a todos nos vaya bien y que todos crezcamos y que todos van viendo poco a poco, ¿no? Cómo van creciendo, ¿no? Y entonces, si en alguna ocasión, y creo que ha pasado una vez nada más con alguien que ya no está, me dicen, oye, ¿por qué la flaca llega a la hora que quiere? No viene de repente porque se va de vacaciones. A ver, la flaca lleva 20 años aquí, número uno. Número dos, porque es la que más lana mete después de mí en cuanto a proyectos, ¿no? Así es que si no te gusta, vete. O haz lo mismo que haya esa y vas a ganar lo mismo o más que ella, Ok, ¿no? ok. Entonces es, por ejemplo, Omar, que es un tipazo, este cuate le dices, oye, este proyecto, Omar dirige ahora todos los proyectos, le dices, oye, este proyecto se entrega el lunes a las 12 del día y yo puedo llegar el lunes a las 11:59 y va a estar para que yo le dé clic y presentarlo. O sea, estoy absolutamente seguro que va a estar y va a estar perfecto, ¿no? ¿A qué hora lo hace? En sus horas de oficina. Jamás se va a ir tarde, jamás se va a ir un minuto tarde, pero va a estar a tiempo. Es sumamente organizado. Entonces, él es el que dice, a ver, ¿cuándo se entrega este proyecto? No, por ejemplo, este que presentamos hoy, que Ujú. es martes, se presenta el lunes. Entonces, tenemos todavía unos días por si hay que arreglar algo, pero no estamos al cuarto para las 12 terminando, nunca un proyecto. Ok, ok, súper, súper bien. ¿Cómo es más o menos un día promedio tuyo ahora, o sea, que ya tienes de alguna manera delegado casi todo y que nada más parecería que nada más das el visto bueno? Pues estaría padrísimo que fuera así. ¿Sabes qué está pasando de repente y me da hasta cierto coraje? Que de repente ahora me toca hacer a mí los proyectos por los que empecé a hacer esto que no quería yo hacer, ¿no? O sea, porque de repente llega alguien que dice, oye, es que el fulanito de tal, nuestro cliente habló que quiere cambiar su tarjeta, pero nadie la puede hacer porque están haciendo mil cosas. Y yo, ay, échenmela, yo la hago, ¿no? Entonces, así como que yo no quería hacer estas cosas, ¿no? O ponemos a los practicantes a que las hagan. O sea, A los entonces, practicantes, tenemos la política de que los practicantes vienen a aprender, no a explotarlos, ¿no? Entonces, sabemos que lo que hagan, en la gran mayoría, la van a regar. Entonces, es como, hazla y si pasa, la presentamos. Y si no, después harás otra cosa. O sea, vienes a aprender y te vamos a enseñar, ¿no? No te vamos a explotar. Difícilmente vamos a presentar algo que tú hagas, a menos que empieces a subir el nivel y se corrige y demás y esté para presentarse. Pero ahorita tú vienes a aprender, ok. ¿no? Y entonces es esta política que yo les digo a los chicos que vienen de prácticas el primer día. A ver, cuando alguno de la oficina, llámese Ana, Omar, Alan, la flaca, yo, te diga, muévele aquí, muévele ahí. Después te explicaremos por qué. Pero confía y respeta la experiencia de los que llevan años haciendo esto. Entonces, si Ana, por ejemplo, que es una experta en diseño editorial, le dice a alguien, oye, mueve un poquito tu margen y aumenta un poquito tu punto de letra, no lo cuestiones, hazlo. Y ya que lo hagas, después cuando haya tiempo ya te va a decir, mira, lo hicimos por esto y por esto, porque es la experiencia, que es un término que los jóvenes no entienden, ¿no? Es la experiencia, lo que te da es eso, la experiencia, es decir, muévelo un poquito y queda perfecto. ¿Pero por qué? Tú muévelo. Ah, sí, es cierto. ¿No? Eso es. Que Ya cuando tengas parecería 5 años. intuición, ¿no? Ujú. Cuando tengas 5 años, 10 años haciéndolo, dirás, ah, mira, ahora muévele un poquito acá. ¿No? Es eso. Y entonces tratamos de, res- de que respeten a los que van aprendiendo, pero también hay mucha libertad de expresión y mucha libertad creativa. O sea, hagan lo que consideren que va a funcionar. Si no funciona, pues se los diremos y no pasa nada, pero no se limiten, ¿no? Entonces, no hay como tal un director creativo y que se vuelva que los otros hagan la talacha del director creativo. Más bien es tú haz lo que tú harías para este proyecto en base a tus conocimientos y nosotros vamos viendo cómo le aportamos a tu creatividad. Ok. O sea,
Tú eres el que decides cómo se va a hacer este proyecto y nosotros vamos opinando. Entonces ahí es donde te enfrentas a tú ser el que genera el concepto y no, ¿y cómo le hago? ¿Y qué harías? Y, ¿no? Si no, es tu bronca, ¿no? Entonces eso los ayuda mucho a crecer, ¿no? Ok, ok, súper bien. Sí, ustedes, o sea, él propone y ustedes son una especie de guía, pero no imponen la idea y al final, pues el Ujú. resultado viene de él. Pues ustedes nada más Exacto. fueron como, oye, pues puedes hacer esto, viendo como otras posibilidades, pero al final la esencia es del practicante o de Ujú. quien sea que la está proponiendo, ¿no? Así es. Y Ok. lo que hemos aprendido aquí mucho es a tener un lenguaje absolutamente inclusivo. Entonces, cuando se presenta un proyecto, inclusive la mayoría de los proyectos los presentamos acá en la oficina, ya sea en una salita que tengo yo aquí en mi espacio o ya sea en una salita que tenemos abajo donde están todos los diseñadores. Y a veces yo no presento el proyecto. O sea, a veces yo le doy la bienvenida al cliente, le digo, oye, mira, te vamos a presentar algo que hicimos con el equipo y vas Alan o vas Omar y ellos lo presentan, ¿no? Y hemos logrado ahí sí que sea un lenguaje sumamente inclusivo. No es, se me ocurrió e hice esto. Es, en el equipo pensamos que Ujú. podíamos llegar a esto. Nosotros hicimos esto. Y entonces los proyectos son de todos, hasta de Lupita, que es la señora que nos ayuda en la limpieza, ¿no? Es, hasta ella participa en el proyecto porque ella tiene tu escritorio limpio para que tú estés trabajando a gusto. Ok, súper, súper bien. Entonces, Eso se me hace muy importante para que todos se forman. O sea, al final no más el creativo, ay, a mí se me ocurrió esta idea y que se lleve como todo el crédito, sino que gracias al conjunto de todo ese como pequeño ecosistema que formas en tu agencia, o sea, se da ese resultado. así es, y eso ha hecho que de verdad se genere una comunidad muy padre. Eh, Son muy amigos ellos, yo también obviamente, pero yo trato de respetar mucho su vida. eh, Nunca les, o sea, tenemos el grupo obviamente, pero en el grupo después de las 7 de la noche yo soy el que pone estupideces y tonteras. Muy rara vez, muy rara vez algo de trabajo. O sea, tiene que ser algo muy extraordinario de que pasó algo de que un cliente para que yo les hable o les escriba, pero es un caso muy extremo. Hemos aprendido a decirle a los clientes, hasta en nuestras presentaciones de proyectos, oye, si vamos a trabajar, nada más quiero que sepas que salimos a las 6:30 y los viernes a las 3, porque si llamas no te van a contestar y no te vamos a contestar, ¿no? Ok. Entonces, ok, ¿no? Pues ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues también nosotros. Pero eso sí, el día que te digamos que te entregamos, ese día te entregamos, ¿no? Es como unas por otras, ¿no? Ok. Entonces, hemos hecho que funcione. Súper, súper bien. Eduardo, veo como que, o sea, has llegado a un sistema y que creo que el manejo de proyectos es como de las cosas como que te mantienen con esa tranquilidad y estabilidad que percibo. Pero me gustaría también conocer como cuál es el error en toda tu trayectoria en el que más has aprendido. O sea, porque para llegar a esto me imagino que hubo muchas prueba y error. Mira, nunca dejamos de aprender. La verdad es que de hecho, nos capacitamos mucho nosotros y nos capacitamos en talleres, en conferencias, entre nosotros, nos pasamos información, nos pasamos lecturas. O sea, la verdad es que nunca dejamos de aprender y siempre tratamos de integrar a personas que aporten. En el equipo está Ramón. Ramón literal trabaja en su casa, anda muy nervioso con el virus, Ok, pero Ramón, su chamba es que así sea una tarjeta de presentación, se la mandan. Él tiene una maestría en filosofía y letras eh, y lee absolutamente todo lo que se va a mandar. Todo. O sea, así sea una tarjeta de presentación, así sea un folleto, un catálogo, un libro, ¿no? Y revisa y corrige y demás para que se vaya perfecto. Entonces tratamos es obligación del diseñador revisar, pero de todos modos habrá alguien que diga, listo, ¿no? Vámonos, se manda. ok. Entonces, y lo mismo pasa con las piezas de diseño. Pues no, nunca dejamos de aprender. Al final, de repente, nos tenemos también clientes complicados. Obviamente, queremos crecer más para que todos ganen más y eso implica estar metiendo proyectos nuevos. Y entonces tenemos a una persona en el área de ventas que es relativamente de nuevo ingreso, lleva de enero para acá, en plena pandemia decidimos meterla,
Y obviamente es una persona que sabe mucho de ventas y cero de diseño. Entonces ha estado aprendiendo mucho de diseño y yo le dije, a ver, vas a traer proyectos y todos los proyectos que traigas al principio, yo te voy a decir que sí, todos. Y todos los proyectos que tú traigas, yo los voy a cerrar, así tenga que cobrarlos muy barato. ¿Para qué? Para que tú vayas aprendiendo de diseño y vayas aprendiendo el trato con los clientes en proyectos de diseño, ¿no? Y en esas tomas de decisiones nos han llegado un par de clientes, uff, de verdad que han sido un dolor de cabeza, ¿no? Pero es ni modo, lo aceptamos y lo sacamos lo más profesional que se pueda y terminando el proyecto, muchas gracias, fue un placer, ahí te ves. Pero ella también está entendiendo lo latoso que han sido estos proyectos Mm, y entonces este proyecto es el tipo de proyectos que no queremos para que no los busques. Busca este otro. Pero también está en un proceso de formación y ahí es donde hemos aprendido mucho. Decir, a ver, este cliente y este proyecto puede ser conflictivo por esto, por esto y por esto. ¿Cómo lo vamos a atacar para que no nos pase, ¿no? ok, Entonces, la verdad es que es esa prueba y error, siempre vas aprendiendo y siempre vas diciendo, ok, esto ya nos pasó, esto no. Esto ya nos pasó, esto no. ¿No? súper, súper bien. Está padre porque, digo, o sea, admirable que ya sepas que viene este golpe o sea, que se van a equivocar y que te va a costar al final también, pues, tiempo, recursos, que tu equipo le genere cierto dolor de cabeza, pero que, pues, decidas de todas maneras pasar por ahí para que aprenda una persona. Sí, porque al final, y yo les digo, si hiciéramos proyectos que solo a nosotros nos gusten, que puede llegarse el caso, necesitamos tener un colchón, que ese es como mi objetivo, necesitamos tener un colchón de toda la nómina de un año. O sea, teniendo un colchón de toda la nómina de un año, entonces sí, este no me gusta, busquemos otro. Este no me gusta, busquemos otro. Pero mientras no logremos tener ese colchón, habrá proyectos que tengamos que hacer, ¿no? Y es bueno, pues hagámoslo de la mejor manera y que quede lo más profesional para que se pague esa parte de la nómina, ¿no? O sea, que pues, hay proyectos que pagan la nómina y proyectos que te hacen crecer, ¿no? Ok, ok, súper bien. Eduardo, ¿cuáles son 3 reglas que has tenido contigo mismo que crees que te han ayudado a llegar hasta donde estás hoy en día? Ser sumamente honesto con los clientes eh, en todos los sentidos, desde la parte económica hasta en la manera de hablarles. O sea, no venderles lucecitas, ¿no? Eh, Ayer, antier, tuve una entrevista con una persona que trae un proyecto que estamos evaluando, sí es interesante, pero estamos evaluando si queremos entrarle. Y me decía, oye Eduardo, en tu propuesta me ofreces esto, y casi, casi le dije, fuiste con fulanito de tal, ¿verdad? ¿No? Casi, casi, ¿no? O sea, no se lo dije, pero fue, te ofrezco eso y más, pero ven y te explico qué es lo que hacemos, porque la mitad de esto es puro choro mareador. O sea, te están choreando porque no sabes, ¿no? Buscaremos la manera de incrementar los leads. Sí, ¿cómo? Tú lo que quieres es vender. ¿Cómo vamos a hacer para que vendas? Entonces, trato de ser muy transparente con los clientes y no usar un lenguaje para pantallarlos, ¿no? Es decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Vender? ¿Qué hacemos para que se venda esto? Este, soy muy honesto también y muy claro respecto a la parte financiera y decirle, a ver, te queremos ayudar, pero esto es un ganar-ganar y yo traigo una nómina, mi gente gana bien, mi gente come, entonces necesito que, que tú también entiendas esta parte y que no me digas que el cheque no salió, ¿no? Porque el cheque no camina, ¿no? O sea, debe de haber esta relación de confianza. Y cuando hay esta relación de confianza, lo que menos importa es la lana porque no nos vamos a preocupar por esa parte, nos vamos a preocupar por darte resultados. Ok, Entonces creo que eso, la honestidad. La otra creo que tratamos de ser congruentes, ¿no? Congruentes con lo que somos como personas, eh, como estudio y hacia afuera, ¿no? Si cuidamos mucho nuestra imagen en todos los sentidos, ¿no? Yo les digo, oigan,
Yo no quiero ver ninguna foto de ustedes en Facebook en la pedota, ¿eh? O sea, si quieren emborrachar, emborráchense, pero no suban la foto ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan para tipos y hay que cuidar nuestra imagen, ¿no? Entonces, tratamos de ser como muy congruentes en esa parte, ¿no? De cómo nos ven, ¿no? Y la tercera, que era un poco lo que hablábamos, tratar de tener a tu equipo feliz. Si tu equipo está feliz, pues tú estás feliz y los clientes están felices, ¿no? Entonces la prioridad número uno son ellos en el sentido de que estén bien y de que nos compartamos hasta nuestra vida, ¿no? El que no quiere hablar, pues que no hable, pero el que sí quiere hablar es, oye, ¿y qué necesitas? ¿Cómo te apoyamos? Quiero estudiar una maestría, ok, el estudio te puede apoyar así, no venga hasta el día, o sea, que vean que están en un espacio donde pueden crecer y donde el trabajo no es lo más importante en su vida, o sea, es parte de su vida, pero que no dejen aquí las 24 horas, ¿no? Porque es algo que yo no quiero hacer, ¿no? Súper, súper bien. Eduardo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Potencializa. La verdad he disfrutado mucho esta plática y me queda la última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es tu frase favorita? Y no tiene que ser una frase que ya exista o algo, sino que algo que tú te estés repitiendo constantemente a lo largo de tu trayectoria. ¿Y por qué? Creo que sería, digo, tengo muchas, pero que creo ad hoc a la plática sería que muchos te felicitan cuando estás embarazada, pero nadie sabe cuántas veces te cogieron, ¿no? O sea, nadie ve lo que hay atrás. Sí, sí, sí. Y atrás hay mucho trabajo, ¿no? De repente, cuando me invitan a mí a estas charlas, dicen, oye, es que se ve bien fácil. Pues es que tampoco hay que hablar de las desgracias. O sea, pues hemos trabajado mucho, ordenados, hemos sido muy ordenados y estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado, muy contentos. Queremos más, pero más en el sentido de proyectos más interesantes, ¿no? O sea, que nos aporten más y que sean más reto en todos los sentidos. Proyectos más grandes económicamente, proyectos más retadores intelectualmente, pero para eso tienes que chutarte un montón de trabajo atrás, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Potencializa con Eduardo Espinosa. Y hasta aquí mi episodio con Eduardo Espinosa. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con alguien que consideres que le pueda servir. También no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Aunque parezca algo muy pequeño, crea una gran diferencia y ayuda a mantener este proyecto en marcha. Gracias por escuchar Potencializa. Nos vemos en el próximo episodio.